Hola, vamos a conocer el comportamiento del flujo magnético en los inductores. Cuando tenemos un inductor y lo conectamos a una fuente de corriente variable en el tiempo y empieza a circular dicha corriente por el inductor, se va a generar un flujo magnético. Este flujo magnético va a crear una caída de tensión en los terminales del inductor, que depende del número de vueltas y del flujo magnético variable en el tiempo. Pero este flujo magnético es dependiente de la corriente, como pueden ver en la expresión en la pantalla. La caída de tensión entonces la podemos resumir como la derivada de la corriente multiplicado por el valor del inductor, L. Esta es la relación tensión-corriente en un inductor. Esta L la vamos a llamar autoinductancia. Pero cuando tenemos dos inductores cercanos entre sí y uno de ellos, que vamos a llamar primario, le conectamos una fuente de corriente y dicha corriente empieza a circular por el inductor, se genera un flujo magnético. Dicho flujo magnético lo vamos a dividir en dos, phi sub 1,1 más phi sub 1,2, donde la suma de ambas es el flujo total generado por el primer inductor. Podemos ver que solamente phi sub 1,2 va a enlazar al segundo inductor. Estamos viendo que este segundo inductor se encuentra en circuito abierto, de tal manera que no va a circular corriente, simplemente vamos a ver la caída de tensión. Ahora, ¿cuál es la tensión que se genera en el primer inductor? Que estamos llamando B sub 1. Va a ser igual al número de espiras de este inductor multiplicado por la derivada del flujo con respecto al tiempo. Mientras que la caída de tensión 2 es igual al número de espiras del inductor número 2 multiplicado por el flujo magnético que se enlaza en este inductor con respecto al tiempo. Entonces podemos ver que B sub 1 va a ser igual al valor del inductor 1 multiplicado por la derivada de la corriente 1, es decir, la corriente que me circula por el primer inductor, mientras que B sub 2 va a ser igual a M12, donde M12 lo estamos llamando la inductancia mutua, es decir, la inductancia que provoca el inductor número 1 respecto al número 2, multiplicado por la derivada de la corriente que me está circulando en el otro inductor. M12 va a ser igual a número de espiras del inductor número 2 multiplicado por la derivada del flujo que se enlaza con respecto a esta, con respecto a la corriente del primer inductor. Entonces, la definición de autoinductancia es la capacidad de un inductor de producir una caída de tensión debido a su propio flujo magnético y el número de vueltas del conductor donde su unidad es en henrios. Mientras que la inductancia mutua es la capacidad de un inductor de producir una caída de tensión en un inductor cercano, debido al flujo magnético que se lanza del primer inductor y el número de vueltas del conductor del segundo inductor, donde su unidad es en henrios. En resumen, hemos conocido qué es la inductancia mutua y la autoinductancia.